Hola doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Muy bien, ¿y usted cómo está? Bien, muy contento de que podamos tener esta comunicación por el momento bien fluida. Sí, a mí me gusta también, muchísimo. Bueno, doctora, ¿hoy de qué vamos a charlar? Hoy vamos a charlar sobre algo que yo nunca comenté acá con ustedes, que es sobre las ojeras. Las, O las, como yo prefiero decir, ¿Las ojeras? ojeras, sí. Me voy a tapar los ojos. Ojeras, ou también yo prefiero decir hiperpigmentación periorbitária. Es un motivo muy frecuente de consulta en los consultorios dermatológicos. Seguramente las personas que tienen ojeras y que ya buscaron una consulta para hacer un tratamiento, ya escucharon que es muy difícil tratar, que los resultados son muy pobres. Pero hoy yo les quiero explicar por qué es tan difícil tratar las ojeras, cuáles son las causas del aparecimiento de la pigmentación, de la hiperpigmentación periorbitária. Primeiramente, las ojeras son causadas por una pigmentación mixta, ou seja, pigmento à base de melanina e pigmento que é de origem vascular. Essa combinação dos pigmentos produz uma coloração meio azulada, gris, marrom, oscura, roja, em la zona intraorbitária. E essa pigmentação se deposita tanto em la capa profunda de la epidermis como em la dermis. Então, é muito difícil de tratar por esse motivo. E, además, que a zona periorbitária é muito sensível. E a causa, pero se vocês pensam, pero que causa as ojeras? A principal causa é genética, hereditária. Se a pessoa tem um familiar, principalmente um familiar de primeiro grado, la mamá ou o papá, que tem ojera, é muito mais possível que a pessoa tenha também. Además de isso, processos inflamatórios reaccionários na zona periorbitária, como por exemplo dermatites alérgica de contato, psoriasis, dermatites atópica, são fatores predisponentes. Además de todo esto, una mala calidad de sueño, cuando la persona no duerme bien, tiene tendencia a tener un oscurecimiento más significativo en la zona periorbitária. También la edad, ¿verdad? La edad cronológica, el envejecimiento es responsable por la pigmentación. Y también el uso inadecuado de cosméticos y de maquillaje, exposição ao sol, porque o sol também estimula a pigmentação. Además de todo isso, tabaquismo, preocupação, estresse, ou seja, há várias causas, vários fatores que ajudam a desencadenar o aparecimento das ojeras ou, de repente, hasta agravar. O que eu quero compartilhar com vocês hoje é os cuidados que temos que ter com a zona periorbitária. Porque se de repente você já tem ojera, para que por lo menos não se agrave. Se você não tem manchas na zona periorbitária, para evitar que elas apareçam. E o que eu vejo é que as pessoas utilizam principalmente cosméticos e maquilhagem de uma forma muito equivocada, totalmente inadequada. Por exemplo, o ideal é que se utilize maquillaje de boa qualidade, hipoalergênica e que seja lavável. Então, principalmente máscara de pestaña e delineador de olhos têm que ser de preferência lavável. Eu sei que é lindo, por exemplo, utilizar uma máscara de pestaña que seja a prova de água, porque você pode orar, pode entrar na pileta e estar com a maquillaje impecável. Pero este realmente é o problema, a dificuldade de sacar essa maquiagem. Então, necessita que se utilize de maquillante. Pero el demaquillante também, quando a pessoa frota com algodão ou com uma toalhita de maquillante, por exemplo, isso produz uma irritação
Y esa irritación repetidamente, de una forma crónica, puede aumentar la pigmentación de la piel. Entonces, lo que se recomienda es que si usted utiliza una máscara de pestaña, que se proteja el párpado inferior y con un cotonete mojado en demaquilante, de preferencia en demaquilante aceitoso o en crema, que limpie las pestañas superiores. Y si es, por ejemplo, en el párpado inferior, que se utiliza también un cotonete mojado, suavemente se limpie las pestañas inferiores y el párpado inferior. Otra recomendación es que se utilice, por ejemplo, demaquilante con los dedos. Entonces se aplica el demaquilante en la zona periorbitaria y después se lava con agua y jabón para piel sensible, agua tibia de preferencia. Entonces son pequeñas orientaciones, pequeños cuidados que pueden hacer diferencia a largo plazo y evitar que la pigmentación se va acentuando. Otra cosa que las personas tienen mucha costumbre de hacer es utilizar tónicos y astringentes y limpiar con algodón y frotar con fuerza la zona de los ojos, la zona periorbitaria. Esto es totalmente contraindicado. El ideal es que se utilice siempre una crema específica para la zona de los ojos, de preferencia con efecto hidratante, porque es un local de la piel y del rostro que suele resecar con mucha facilidad. Y también utilizar protector solar, porque hay muchas personas también que se aplican protector solar en el rostro y no pasan en la zona periorbitaria. Entonces, lo que se recomienda es que se utilice protector solar para piel sensible, que no tenga alcohol en la composición para no arder el ojo, ¿verdad? Y utilizar el protector. Además de eso, también utilizar una lente de sol. Es muy interesante invertir en una lente de sol de buena calidad, con protección UVB y UVA bien establecida, ¿verdad? Porque el sol va pigmentando, va estimulando la pigmentación de la zona periorbitaria también a lo largo del tiempo. Y también lo que se recomienda es que se utilice siempre un jabón para piel sensible. Esses 3 pilares já são suficientes para cuidar da zona periorbitária. E se você já tem ojeras, por exemplo, e necessita hacer um tratamento, lo que les voy a comentar es que los tratamientos son largos. Tienes que hacer un tratamiento por un periodo ahí de 3 hasta un año, el mínimo. Normalmente lo que se recomienda son tratamientos combinados. Por ejemplo, se puede utilizar cremas aclarantes con ácido, pero los ácidos son muy irritantes. Y eso es otro problema. Ustedes ven qué situación difícil, porque si el ácido produce una reacción inflamatoria, puede empeorar las ojeras. Entonces, se puede utilizar cremas con ácidos, pero siempre con una orientación dermatológica, porque si de repente usted empieza a utilizar una crema, empieza a irritar, quedar colorada, sensible, con ardor la piel, tiene que suspender. Tiene que suspender hasta que se mejore y siempre hidratar la zona. Inclusive, se recomienda que se utilice siempre un hidratante antes de aplicarse la crema con ácido. Además de las cremas con ácido, también se pueden hacer peelings, pero peelings superficiales, nunca peelings de alta intensidad, porque vão producir mucha reacción inflamatoria. Entonces, tienen que ser peelings suaves. También se pueden hacer tratamientos con láser, pero el láser suele ser muy fuerte, muy agresivo. Entonces, el más recomendable es utilizar la luz intensa pulsada, siempre con una protección ocular adecuada para no dañar la retina y con un profesional que tenga experiencia en el tratamiento con luz intensa pulsada. También se pueden hacer rellenos con los bioestimulantes de colágeno, como el ácido hialurónico, por ejemplo, el ácido poliláctico, y siempre protector solar
para ayudar a despigmentar y evitar que la pigmentación se acentúe. Entonces son orientaciones, son cuidados que son imprescindíveis. El cuidado con la zona periorbitaria es como la cereza de la torta. Es imprescindible, es fundamental para la apariencia bella y joven del rostro. Y eso era lo que yo quería compartir con ustedes en el día de hoy. Les agradezco como siempre su atención. Sí, Jorge. Antes de que te despidas, a veces lo digo, no, yo no sé si tengo ojeras en realidad, pero a veces me dice mi señora, dice, vos no dormiste bien porque tenés unas ojeras y no sé si esas son permanentes o no. ¿Usted qué dice? Y las ojeras, Jorge, también son determinadas por el envejecimiento. Con el pasar del tiempo, los vasos sanguíneos de la piel, de la zona de los ojos, se van quedando más dilatados. También se va perdiendo la sustentación ósea de la órbita. Se va ocurriendo acúmulo de grasa en la zona infraorbitária, entonces las famosas bolsas de grasa, más la exposición al sol y más el efecto ahí de no dormir bien. Para las mujeres, por ejemplo, del periodo menstrual o premenstrual, la interferencia hormonal, todo esto influencia y ayuda a que las ojeras se queden más profundas y se van acentuando a lo largo del tiempo. Por eso es tan difícil tratar. ¿Y el hombre cómo hace? Porque el hombre no se maquilla, o sea que el hombre es del mal descansar, de la preocupación. Yo, por ejemplo, pues ya de viejo. Es verdad, Jorge. Lo mío ya es de viejo, entonces. Y la verdad que los hombres, el principal problema es que no utilizan protector solar. Ahí está. Y también no tienen mucho cuidado. ¿Y el pucho? De repente se sienten picazón, rascan con fuerza, sí. No se preocupan tanto estéticamente. Eso es un detalle que también tenemos que llevar en consideración. ¿Y el cigarrillo influye también, doctora, o no? Influye también por la nicotina. La nicotina ayuda a pigmentar la piel, va cambiando la coloración de la piel a lo largo del tiempo. Por último, ¿usted no vio el video de la chiquita esta asiática que le dijeron que la máscara con cúrcuma era muy buena y se puso cúrcuma en la cara y quedó amarilla? Naranjada no, quedó. No vi. Ana, mírela, por favor, porque después quiero tocar ese punto de las mascarillas caseras que se hacen algunas personas por buscar tips en internet y que a veces se hacen desastre. Sí, eso es cierto. Bueno, doctora, muchísimas gracias como siempre por este momento tan lindo. A mí me encanta siempre dialogar un poco con usted, no despedirla de golpe. Así que bueno, hoy aproveché. Bueno, un placer, Jorge. El placer es mío, doctora. Un abrazo grande para usted, para su gente. Y Jorge, cualquier sugerencia de tema que de repente alguien quiera que yo hable acá, por favor que me avise y yo preparo algo así direccionado de acuerdo con la sugerencia de las personas. Perfecto, eso dirigido es para la gente que va a estar ahora en estos momentos a través de la página de TBS. Hoy estamos linkeando en la página de TBS este bloque, así que la gente que quiera algo sobre su pasar, digo de repente, empezar a decir, sobre su pasar por ahí en algún problema de la piel, lo puede consultar en el programa, dejarnos en el link de la página en las cajas de comentarios y les pasamos a la doctora. ¿Está bien, doctora? Dale, excelente, Jorge. Un abrazo, doctora, gracias. Otro, chao, muchas gracias. Saludos a todos. Chao, doctora. La doctora Silvana Negrelli de Noguchi, de Clínica Curativa, dialogando con nosotros en este bloque de salud y prevención, presentado por la gente de Farmac. Nos vamos a un corte, cerramos este bloque. Ya venimos enseguida, quédate con nosotros.